Bueno, listo. ¿Qué más, Orne? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, no, Orne, pues acá la entrevista para esta entrega que tengo de la clase de Introducción a los Estudios Globales es básicamente hacer un proyecto profesional en donde está abordando una problemática global que en este caso la que escogí era más relacionada con el tema de los derechos de los niños, con un énfasis particular en su representación efectiva y también la violencia que se puede presentar. Entonces, no sé si primero que todo quisieras hacer una breve presentación, descripción de quién eres y de en qué organizaciones has trabajado. Sí, gracias, Santi. Bueno, no, mi nombre es Ornella Barros Carrasquilla, soy politóloga de la Universidad de los Andes, con maestría en Derechos Humanos de la Universidad de Oslo. Llevo más de 13 años de experiencia trabajando en derechos humanos, con particular énfasis en derechos de la niñez. Soy consultora internacional en derechos de los niños. Y básicamente mi experiencia ha estado bastante enfocada en el área de incidencia, participación y protección de niños y niñas con, digamos, distintos contextos, con distintas organizaciones. Más recientemente he estado colaborando a nivel de organizaciones internacionales con UNICEF, pero también he sido consultora y en la actualidad lo soy para organizaciones no gubernamentales de tipo internacional, incluido World Vision, incluido Terre des Hommes International Federation, Kinder Not Live y Arigato International. Entonces, digamos que mi experiencia me ha facilitado como estar trabajando en distintos contextos, con distintas infancias, en distintas áreas, incluida más recientemente trabajo infantil y educación intercultural, y también, por supuesto, violencia contra la niñez. Perfecto, Orne. Pues básicamente las preguntas que te voy a hacer van relacionadas a cómo podemos identificar esto de lo que me estabas comentando como una problemática global. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué precisamente esta violencia hacia los niños y esa representación efectiva recientemente o históricamente ha podido representar una problemática global? Sí, digamos que la Convención sobre los Derechos del Niño se adopta en 1989 y desde entonces, por supuesto, ha habido una movilización importante alrededor desde su ratificación y en este momento es el tratado internacional más ratificado en la historia. Excepto por Estados Unidos, es el único país que no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y uno diría que eso debería ser la representación del mayor compromiso internacional y global por la protección y la realización de estos derechos, ¿verdad? Pero la práctica nos dice todo lo contrario. La práctica nos dice que al ser el tratado internacional más ratificado de la historia, también siguen siendo los niños y niñas la población con mayor vulnerabilidad de derechos. Y eso es lo que en efecto nos devuelve al valor único de la Convención sobre los Derechos del Niño en comparación a tratados anteriores o esfuerzos anteriores a 1989, donde la gran diferencia de este tratado en comparación de esfuerzos previos tiene mucho que ver con la agencia de niños y niñas. Es decir, la Convención sobre los Derechos del Niño da y digamos, cataloga a los niños y niñas desde como sujetos de derecho. Y en ese orden de ideas, esa agencia que les da es lo que más radica en su derecho a ser escuchados, no solamente como uno de los principios del tratado, sino también como un objetivo en sí mismo, como una meta en sí mismo, comprendido en la provisión número 12, el artículo número 12 de la Convención, pero también como un medio para acceder a otros derechos. Entonces, la expectativa frente al tratado más ratificado en la historia sería que ese y el derecho a ser escuchado junto con otros derechos, incluido el derecho a la información o el derecho a la libre asociación, nos deberían ubicar en un punto donde los niños y niñas tienen una posición importante para influenciar en temas y decisiones que afectan sus vidas. La práctica nos lleva a otro lado, nos lleva todavía a unas sociedades bastante patriarcales, donde los niños y niñas no tienen el espacio para expresarse dentro de la familia, pero también donde son vulnerados a nivel de escuela cuando sabemos que hay hoy en día escuelas que no son espacios seguros para niños y niñas, aunque eso implique dejar de acceder a su derecho a la educación. Y por supuesto, la violencia estructural que afecta
no acceder a otros derechos fundamentales, incluidos el derecho a la familia o el derecho a la salud. Entonces, la situación de varios niños, incluidos en situación de pobreza o en situación migrante, nos lleva a ejemplos muy, muy específicos como la situación de niñez que migra sin compañía de sus padres o familias, o la separación en fronteras, como más recientemente se vio en Estados Unidos, en la frontera de Estados Unidos y México, donde los niños y niñas migrantes estaban siendo llevados a centros de detención y separados de sus familias. Entonces, todo esto para decir que el derecho a lo que llamamos el derecho a la participación y en su conjunto representa un tema de interés global porque no solamente debería serlo al estar ligado al tratado más ratificado en la historia de la humanidad, sino también debería ser la referencia frente a todos los cambios que niños y niñas pueden traer cuando son empoderados y cuando el ejercicio de su derecho a la participación está garantizado. Y eso ha sido el resultado de movilizaciones mundiales, incluida alrededor de la acción climática, que fue liderada por Greta Thunberg desde 2015 y cuando todavía era una niña, y que ha marcado una movilización internacional para hablar de los viernes de clima y de acción climática. Pero ese es solo un ejemplo frente a todo lo demás que también sabemos niños y niñas a nivel mundial están haciendo desde el activismo, desde la participación para acceder a sus derechos. Listo, Orne. Pues precisamente eso es lo que a mí me lleva a mi siguiente pregunta, porque habíamos tenido como la oportunidad de conversar acerca de un marco analítico teórico realizado por una autora que también como tiene incidencia en estos temas, que es Laura Londi, que ella hablaba acerca de este derecho hacia la participación también implicaba como diferentes tipos de aristas y temáticas que también podrían asegurar esa participación, como una voz, un espacio, una audiencia y obviamente pues la influencia que puedan tener en estos ámbitos. Entonces, ¿por qué este tipo de marcos analíticos consideras tú que requieren en cierta medida de una cooperación internacional o de una cooperación interestatal, por así decirlo? ¿Ya me escuchas? Sí, 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 ya te escucho, qué pena, se hubo como un corte ahí. Sí. Entonces, me decía sí, que Laura Londi que nos habla de estas aristas y estos otros elementos de la participación. ¿Y tu Sí. pregunta era? Mi pregunta era, ¿por qué este tipo de marcos analíticos son importantes para hablar acerca de una cooperación intergubernamental o una cooperación internacional? Absolutamente, porque si hay algo de lo que partimos con el tema de derechos humanos, es que no son estáticos. Los tratados pueden llevar ahí afuera el tiempo que tú quieras, pero los derechos en su aplicación y en el activismo alrededor de su cumplimiento no son procesos estáticos. Igual pasa con la participación. Entonces, cuando sale la Convención sobre los Derechos del Niño, se adopta y se empieza a ratificar después de 1989, había una necesidad importante primero de diseminar la información, de entender que habían unos derechos, que todos los estados tenían unos compromisos y entonces, claro, estamos enfocados de cabeza en no sé, en el tema del registro, que todos los niños y niñas tienen derecho a una identidad, entonces era un tema de que todos pudieran acceder a nacionalidades, de que se registraran. Después tuvimos una movilización importante alrededor de vacunas, porque estábamos tratando de combatir el hambruna, estábamos tratando de combatir las muertes prevenibles de niños y niñas, estábamos enfocados de llevarlos a todos a la educación, a que accedan a educación. Pero ya hoy en día, después de más de 30 años desde la adopción de la convención, ya nos damos cuenta que no es solamente el acceso, sino también la calidad. Porque en la calidad de eso, ya por eso no solo hablamos de el derecho a la educación, hablamos de educación de calidad. Ya no solamente entonces hablamos de la participación, hablamos de la participación efectiva y ética, que además está comprendida en el comentario general número 12 de la misma convención. Ya no solamente hablamos del derecho más reciente añadido a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es a un ambiente limpio, sino que también estamos hablando del comentario general número 26, que se lanza en septiembre de este año, porque necesitamos que sea con las condiciones
que los niños y niñas necesitan para disfrutar de sus derechos. Entonces, ¿por qué es de carácter y de interés intergubernamental y gubernamental Estado a nivel internacional? Porque realmente cuando vemos unos marcos analíticos como el de Laura Lundy, anterior al de Laura Lundy se hablaba del marco de la escalera de participación de Roger Hart, se hablaba de cómo evitar la cosificación de la participación de niños y niñas. Y Laura Lundy llega en los 2000, cuando ya no estamos hablando solo de diseminar los derechos, sino que asegurémonos de que los niños y niñas participen de forma significativa y ética. Laura Lundy viene con un modelo de participación que nos dice se requieren unas condiciones, porque no es solamente escuchar a los niños y niñas, hay que darles un espacio, hay que darles una plataforma para que expresen sus puntos de vista, pero también hay que darles una audiencia, un interlocutor con quien ellos también puedan dialogar y que exista ese diálogo intergeneracional. Y el cuarto elemento que ella propone tiene que ver con la influencia, con cómo realmente tienen el mecanismo para influenciar espacios de poder y así entonces traer el cambio que requieren para acceder a sus derechos. Entonces, cuando se ven estas movilizaciones y este activismo para acabar la violencia contra los niños y niñas, para acción climática, para proteger a niños migrantes, entonces es cuando empezamos a ver, oye, sí tiene que ser de interés de los estados, porque ya los estándares internacionales, incluidas las metas de desarrollo sostenible, nos están demandando no solamente una participación, sino una participación de calidad. Nos están requiriendo no solamente que existan leyes a nivel local, que por ejemplo, un ejemplo muy claro para el caso de Colombia, la ley que prohíba el castigo físico y humillante, que fue aprobada en Colombia en el 2021, pero solamente hasta el 2022, dentro del ejercicio de law enforcement en Colombia, se pudo establecer la estrategia nacional para prevenir y acabar con el castigo físico y humillante. ¿Dónde estamos en este momento con esa implementación? No hemos avanzado de ahí. Tenemos la ley y tenemos la estrategia, pero no sabemos cómo implementar la estrategia. Una estrategia que está encabezada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero que sabemos que las instancias en sí solas estatales no lo logran. Requiere una colaboración multiactor. Y esa colaboración multiactor incluye agencias de organizaciones internacionales como Naciones Unidas, en el caso de Colombia, UNICEF, que colabora con el ICBF para poder desarrollar esa estrategia y que deberían continuar la colaboración para implementarla, pero también de actores no gubernamentales, porque al fin y al cabo son ellos los que realmente están teniendo acceso a las poblaciones más afectadas. Entonces, ¿por qué tiene que ser de interés internacional? Porque así como evoluciona la implementación de estos tratados internacionales, más y más nos damos cuenta que el acceso no es suficiente. Se requiere calidad y se requieren indicadores medibles, valga la redundancia, para que en efecto podamos hablar de que estamos avanzando hacia un mundo más justo y hacia un mundo más asequible para niños y niñas. Sí, Orne, la verdad estoy totalmente de acuerdo y considero que se relaciona mucho con, pues, con el mismo propósito de este ejercicio, ¿no? Que tiene como esa intencionalidad de identificar no solamente cuáles son las implicaciones o cuáles son las problemáticas desde un punto de vista analítico o teórico, sino también cómo esto se puede traducir en falencias cuando estamos hablando acerca de la practicidad. Entonces, precisamente por eso te quería preguntar, al inicio nos estabas comentando de que has tenido la oportunidad y más de una década trabajando en esta temática en particular. Entonces, ¿con qué organizaciones, si pudieras profundizar un poquito más sobre las organizaciones específicas con las que has tenido la oportunidad de trabajar y qué acciones concretas has podido realizar tú desde tu posición para poder, en cierta medida, solventar esta problemática? Absolutamente. Mi trabajo en muchos sentidos ha estado vinculado con, decía, el tema de protección, el tema de participación y dentro de protección tenemos los estándares de salvaguardia. Entonces, más recientemente en mi carrera, uno diría que una organización como UNICEF, por ejemplo, que es la Agencia de Naciones Unidas para Infancia, tendría que ser como llevar la batuta sobre cómo proteger a los niños y niñas. Resulta que en el tema de participación hablamos de dos niveles. Hablamos de la institucionalización de la participación a nivel interno y hablamos de la institucionalización de la participación externa de niños y niñas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú tienes una organización no gubernamental, digamos, en ese caso
no es UNICEF, UNICEF es una organización internacional, pero hablamos de una organización no gubernamental, como más comúnmente lo llamamos ONGs. Resulta que esas organizaciones, te decía, son quienes en efecto alcanzan a la niñez más vulnerable, pero al mismo tiempo eso viene con una responsabilidad importante, ¿verdad? Una responsabilidad importante de que la plataforma que les está dando para participar, de que el mecanismo que les está dando para participar, de que la voz que les está dando a niños y niñas no los está revictimizando en el proceso o que no los está poniendo en mayor riesgo. Entonces, en ese ejercicio, ¿qué hacemos? A eso le llamamos institucionalización de la participación a nivel interno. ¿Qué mecanismos y qué estándares cumplen estas ONGs para que sus programas se implementen de forma responsable y ética y para que lo que están haciendo por los niños y niñas no los revictimice y no los ponga en mayor riesgo del que ya están y afrontan? Eso viene con ejemplos tan claros como que hace 20 años se veía bien sacar unos reportes institucionales con una foto de portada de niños y niñas desnutridos. Y eso nos parecía que estaba válido porque nos mostraba la problemática de hambruna y de abandono de la niñez. Hoy en día, 20 años después, decimos, eso es inaceptable, porque está revictimizando a ese niño o a esa niña, porque esa no es la infancia que lo representa, porque esa no es la visión de la organización. ¿Cómo se llegan a esas evoluciones dentro de las organizaciones? Es mucho del trabajo que yo hago. Cómo a través de lo que hacemos podemos también dignificar en todo lo que hacemos esa niñez, esa infancia. Cómo cuando creamos espacios de participación y de empoderamiento para niños y niñas, nos aseguramos de el principio de do no harm, que es no hacer daño más del que ya ellos están, digamos, afectados. Por ejemplo, en mi propia experiencia trabajando en organizaciones no gubernamentales, incluidas World Vision Colombia, tuve la oportunidad de poder hacer acompañamiento a procesos de participación de constructores de paz en el país, en más de 13 ciudades, un proceso absolutamente enriquecedor que aún existe en Colombia, liderado por niños, niñas y adolescentes de comunidades vulnerables. Sin embargo, en algunos casos también tuve lastimosamente que ir a funerales de algunos de esos niños y niñas activistas, porque resulta que uno los lleva a estos espacios y ellos conocen de sus derechos, se empoderan, quieren hacer activismo alrededor del cumplimiento de sus derechos y hablas con ellos, digamos, de cómo no deberían ser maltratados o violentados y después regresan al hogar y expresan eso y lo que le sigue es un correazo, un chancletazo, todo lo demás. Porque nos hemos dado cuenta también en esa evolución que trabajar con los niños y niñas por sus derechos no es suficiente. Hay que hacerlo con sus entornos de cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Es cómo hacemos estándares, y ese ha sido mucho del trabajo que he hecho con organizaciones como World Vision y como también UNICEF desde temas de salvaguardia, de cómo aseguramos que el trabajo que hacemos como organizaciones no gubernamentales garantiza y protege a estos niños y niñas y no los expone a mayores riesgos de los que ya viven. Por el otro lado, también están organizaciones como SOS Children's Villages, o conocido en Colombia como aldeas infantiles, que históricamente han tenido un trabajo súper interesante alrededor de cuidado alternativo. Entonces son niños y niñas que son sacados de sus entornos donde son violentados y que van a estos como hogares de paso. Entonces, a eso se le llaman aldeas. Pero también en esa evolución de los derechos de niños y niñas a nivel mundial se ha llegado a la conclusión de que lo mejor es salirnos de la institucionalización de niños y niñas, es decir, que se acaben los orfanatos, que se acaben esos espacios de cuidado alternativo y más bien el trabajo de estas organizaciones sea reestructurar o ayudar a que las familias, digamos, encuentren soluciones no violentas, tanto para crianza como para acompañamiento. Eso ha sido un trabajo que en la última década ha sido de mucha fuerza, sobre todo en Europa, pero que también empieza a tomar fuerza en regiones como América Latina. Mi trabajo con organizaciones como SOS Children's Villages ha sido que luego de un escándalo mediático que hubo hace un par de años, alrededor de casos que pasaron hace más de 25 años de abuso en aldeas coordinadas por esta organización, hubo casos de salvaguardia. ¿Qué quiere decir eso? Hubo casos de abuso o de explotación y de violencia que no lograron ser escalados.
y que solamente se revelaron por sus víctimas sobre 25 años después. La organización en su compromiso de mejorar los estándares de salvaguardia, o sea, de la protección de niños y niñas dentro de sus instalaciones y cuidado, sacó una idea bastante innovadora que no existía hasta este momento en el sector de ONGs, y es crear una figura de Ombuds Office. En inglés decimos que los Ombuds Offices, Ombudsman, Ombudsperson, hace referencia a lo que en español conocemos como los defensores del pueblo. Sin embargo, ese concepto no ha sido adaptado aún al sector ONG hasta ahora, que Aldeas Infantiles, esta organización, está probando, está piloteando en este momento un modelo de oficina de defensor que sea lo suficientemente independiente de toda la estructura de liderazgo de la ONG para asegurar que cualquier persona, niño o niña, o cualquier persona en contacto con sus programas que enfrente alguna situación de abuso esté en capacidad de poder escalar casos de salvaguardia con la total confianza en un sistema independiente y autónomo que no depende de la voluntad política de quienes dirijan la organización en ese momento. Todo eso para incrementar esos estándares. Entonces tenemos el lado de cómo proteger a los niños y niñas desde el nivel programático. Tenemos el lado de mi experiencia de cómo mejorar sistemas de salvaguardia que, digamos, prevengan abusos, pero también está el lado de participación más externa. Y eso es lo que he estado trabajando en los últimos 6 años con Terre des Hommes International Federation and Kindernotlief, a través del proyecto que se llama Dialogue Works, el diálogo funciona, y básicamente es un proyecto que inicia desde la ausencia. Estas organizaciones se dieron cuenta de la ausencia absoluta de la participación de niños y niñas en las conferencias de la OIT sobre trabajo infantil. Y en 2015 estas organizaciones dicen, ¿cómo vamos a estar hablando de trabajo infantil y cómo prevenirlo y eliminarlo sin que los niños que trabajan tengan una voz en esta conferencia? Inician este proyecto con el financiamiento del Ministerio de Cooperación Internacional de Alemania, y desde el 2015 inicia este proyecto con una iniciativa de investigación que se llama Time to Talk, hora de hablar, y es Children's Views sobre Children's Work, o sea, eran las opiniones de niños y niñas sobre su trabajo. Entonces fue una labor investigativa donde hicimos una consulta con alrededor de 1.800 niños y niñas trabajadores de muchos países sobre sus trabajos, por qué trabajaban, qué los motivaba a trabajar o no, qué les gustaba de su trabajo y qué no les gustaba, cuáles eran los factores de protección o de riesgo de los trabajos que desempeñaban y cuáles eran sus recomendaciones sobre qué tenía que cambiar para incrementar su protección. Hicimos esta investigación, hicimos este proceso de forma consultativa, una Participatory Action Research, para poder llegar a este reporte que está disponible en línea, todo un conjunto de herramientas de consulta con niños y niñas, etcétera. Ese proyecto desde 2015 evolucionó a lo que hoy llamamos Dialogue Works, porque el gobierno alemán quiso seguir contribuyendo a esto, y en la actualidad es un proceso que en la última conferencia de la OIT sobre trabajo infantil que se llevó a cabo en Sudáfrica el año pasado, tuvo la participación de niños y niñas trabajadores gracias a un trabajo de incidencia y basado en la evidencia por más de 7 años, donde este proyecto tuvo la oportunidad de conectar realidades de niñez trabajadora de distintos contextos para entender que no se puede seguir hablando de los niños y niñas sin los niños y niñas. El resultado ha sido que hoy en día, en la última conferencia, los niños y niñas trabajadores tuvieron una voz, tuvieron un pronunciamiento, y este proyecto también permitió que en enero de ese año, en Kigali, en Ruanda, se hiciera la primera declaración por niños y niñas trabajadores de distintas como posiciones, que no solamente buscan en acabar el trabajo infantil, sino dignificar el trabajo infantil. Quiere decir que nadie trabaja porque quiere, ningún niño y niña trabaja porque quiere, pero si les toca trabajar, que al menos las condiciones sean protectoras y no explotativas. Y esta declaración también fue reconocida en el Africa Children's Forum, que se acaba de realizar en Kenia hace menos de 2 meses,
y fue reconocida también por Najat Najid. Ella es la representante del secretario general de Naciones Unidas para temas de violencia contra la niñez, y ha sido todo el resultado de 7 años de generar el espacio para que niños y niñas y adolescentes trabajadores encuentren esa voz, esa plataforma, esa audiencia y esa influencia para cambiar sus realidades. Entonces, básicamente creo que la contribución está alrededor de cómo fortalecemos las organizaciones desde adentro, cómo fortalecemos el trabajo de esas organizaciones y cómo fortalecemos los espacios de los niños y niñas para que en efecto tengan poder de influencia. Listo, no, Orne, me parece buenísimo todas esas acciones. Igual de todas formas, yo creo que también es importante como tener en cuenta también de que esta temática es muy amplia, tiene diferentes tipos de vertientes en donde se pueda manifestar la forma en que se pueda asegurar esa representación efectiva de los niños, pero me parece extremadamente encomendable el trabajo que ya has venido realizando en cuanto a esta temática en particular. Y yo creo que precisamente con eso mismo con lo que me acabas de decir, podemos dar por finalizada esta entrevista. Entonces, nuevamente, muchas gracias por haberte tomado el espacio y responder las preguntas sobre este tema. Y no, definitivamente agradecerte nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Santi, a ti por la invitación.